Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Personas me preguntan, me interesa esto de la funcionalidad central del Evangelio, veo el concepto que está presentando, es algo nuevo, ¿cómo puedo aprender más de esto? Y tristemente no hay mucho acerca de esto. El capítulo 4 de la primera semana del libro, varios recursos. Si usted busca, si habla inglés, busca Pastor Mike Bullmore como toro, Bullmore, y pone The Functional Centrality of the Gospel. Puede aprender la idea. Ese libro que él acaba de regalar, rojo, que lo dio a los hermanos, ¿cómo es que se llama? La centralidad o... La vida central del Evangelio, excelente recurso para eso mismo. Y por último, hay un libro que se llama de Jerry Bridges, ¿cómo es que se llama? En busca de la santidad, no. No, es el otro que él puso. Después le digo, porque no vine preparado para decirle, esto de tener 47 años es horrible. Pero después le digo cuál es el libro de Jerry Bridges. Lo busco ya mismo y les debo saber. Ok, vamos a orar y vamos a movernos a la próxima sección que vamos a estar hablando. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que la gloria de Jesús sea resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestras almas, para poder ser transformados por Él. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Permite que por el poder del Evangelio nuestras vidas sean una de adoración a Ti para ser más como Tú, Señor, y reflejar Tu gloria. Y que en nuestros matrimonios Tu poder sea transformándonos, cambiándonos y dándonos corazones de servicio para amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si quieres buscar el libro ahí en Google y me das saber cuándo lo tienes. Hermanos, algo que tenemos que creer es que nos necesitamos. Y Dios, nuevamente, si hubiese estado aquí, hay muchos principios que no estoy comunicando y que estoy dando por sentado. Estoy dando por sentado que, y aunque hablo un poco de eso, de que el Evangelio es lo que va a ser central en el matrimonio, estoy dando por sentado que somos uno, de que cuando nos casamos ocurre un milagro. Uno de mis privilegios principales como pastor, yo digo que es celebrar bodas. Yo digo, eso es verdadero poder, es poder otorgado, pero en ese momento que uno dice, por la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, los declaro marido y mujer. Hermanos, ahí sucede algo, un milagro. A mí me gusta decirlo siempre, entran dos personas y salen una. Y tenemos que creer eso, para que estos principios son cosas que son fundamentos del matrimonio, que más y más la cultura es hostil hacia esos principios. Y algo que yo no sé si nos vemos es que nos vamos amoldeando a la cultura. Por eso Romanos 12 es tan importante, que tenemos que no permitir que los pensamientos del mundo nos moldeen, y nosotros moldear nuestros pensamientos y nuestras vidas y nuestra cosmovisión por medio de la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo. Este principio de que nos casamos, pero tengo que ser como que independiente. Hermanos, yo me he atrofiado en áreas de mi matrimonio, en áreas de mi vida personal desde que me casé. Estoy atrofiado. Cosas que yo hacía antes ya no las hago, y está bien.
Está bien que yo sea dependiente de ella en algunas áreas. Y la misma cosa, ella es una mujer brillantísima y hay áreas que ella como que, no te voy a decir que estás atrofiada, bebé, porque tú no estás atrofiada, pero en el área de resolver problemas de computadora, ella pudiera resolver esos problemas, pero ella me lo entrega a mí, depende de mí. Hay diferentes áreas y la gente dice, bueno, ¿y si él se va? ¿Y si me deja? No, hermanos, parte de estar en un matrimonio es que somos uno y nos ponemos en una posición vulnerable. Nos ponemos en una posición de dependencia del uno hacia el otro, de unidad el uno con el otro. Y una de las razones principales es que la unidad del matrimonio es afectada y este sentido de servirnos el uno al otro es afectado es por el resentimiento. No sé si conocen la obra de Broadway de Hamilton. Y es la historia escrita por un puertorriqueño. Lin-Manuel Miranda, acerca de la vida de uno de los padres fundadores de nuestra nación, Alexander Hamilton. Y la obra es acerca de este hombre que salió de nada, que vivía en las Islas Vírgenes y que logra ir a Estados Unidos y logra uno de las posiciones más altas de autoridad y poder en esta nueva nación que se estaba formando. Y la obra es acerca de cómo él protege esta reputación que él estaba creando. La obra es acerca de su búsqueda de que este hombre que salió de la nada lo conozcan por generaciones. Y en un momento en la obra él comete un adulterio en contra de su esposa y esto afecta, y se pasó en la vida real, la relación de Alexander con su esposa Elizabeth. Y en ese momento de la obra ellos comienzan a separarse hasta que llega un momento que una de las escenas yo creo que más poderosas de la obra se llama, la canción se llama It's Quiet Uptown. Y ella dice en la canción, están cantando y dicen que hay una gracia que no se puede describir. Y ahí dicen la frase perdón. Y es cuando ellos se reconcilian y en ese momento cada uno toma la mano del otro. Lo interesante del caso, lo que quiere traer el mensaje de la obra es que si esa reconciliación no hubiese sucedido, el legado de Alexander Hamilton se hubiese olvidado porque Alexander Hamilton muere poco después en un duelo y la esposa Elizabeth vive 50 años dedicada a salvaguardar la imagen y reputación de Hamilton. Si esa reconciliación no se hubiese logrado, lo que él quería lograr no hubiese sucedido. La razón que traigo esta ilustración es que muchas veces cuando pensamos de resentimiento y perdón en nuestro matrimonio, pensamos en las categorías grandes. Y pensamos quizás, ¿seré yo capaz de perdonar a mi pareja si él o ella cometiera un adulterio? Y no nos damos cuenta que muchas veces la mayoría de nosotros quizás lo que vamos a enfrentar es que en el día a día, si no perdonamos las faltas que parecen menores, nuestros corazones se van a endurecer y el resentimiento va a llegar a nuestras vidas y entonces vamos a vivir separados, aunque vivamos en el mismo techo. Quizás la mayoría de nosotros no vamos a tener que enfrentar la necesidad de perdonar un adulterio, y aunque si ese fuera el caso, hay gracia que Dios da para poder extender el perdón en ese momento, pero la gran mayoría de nosotros vamos a tener situaciones pequeñas, a veces tontas, que van afectando nuestra visión y la forma que nos relacionamos con nuestra pareja, porque estamos guardando resentimiento. Y no nos damos cuenta, hermanos, de la acumulación de cosas pequeñas que suceden que afectan la forma que nos relacionamos con nuestra pareja. Pensamos en adulterios, pensamos en insultos, pero no pensamos en esto. Yo tengo una máquina de café expreso que me regaló unos hermanos de la iglesia, hermanos. Aparte de mi familia, yo creo que es mi mayor posesión en esta tierra. Yo cuido esa máquina, hermanos. No es barata. En verdad es uno de los mejores regalos que me han hecho porque es algo que nunca me hubiese comprado, pero que ahora que me lo regalaron es algo que
Eso, hermano, eso. Yo quisiera decirle a ustedes que yo me levanto por la mañana diciendo, gloria a Dios, aleluya, hermano. Yo me levanto como un zombie, bajo, acá te puedo decir, me acerco a la máquina. Eso tiene un moledor de granos integrado. Yo le doy un botón glorioso y sale oro marrón de esa máquina. Y eso tiene también lo de hacer la espumita. Y, mano, me he hecho como un experto, el barista. ¿Verdad? Que todo el mundo que va a casa que dice los cafés que yo hago. Hermano, y yo me tomo eso y ahí yo digo, gloria a Dios. Yo cuido esa máquina. Yo la limpio, yo le doy mantenimiento. Cuando vamos a vacacionar y vamos en auto, esa máquina va en las vacaciones. Yo creo que tengo 2 hijos y la máquina. Y yo la cuido, hermanos. Y esa máquina cuando se apaga, tiene un ciclo de limpieza y bota una agua. Y yo tengo una taza que en vez de que caiga en el receptáculo que tiene provisto, caiga en esa taza para cuidarla un poco más. Y hay ocasiones que yo llego a usar la máquina de café y la taza no está donde le toca. Santo. Nuestros hijos no toman café. Yo no creo en espíritus chocarreros. Hay una culpable. Hermano, el punto es este. Por una cosa tan tonta como una máquina de café, estoy dispuesto a levantar mis manos y luchar contra ella, o crear resentimiento en mi corazón y decir, tú ves, a ella no le importan las cosas que a mí me importan. Si fuera algo que fuera importante para ella, pues claro que estuviese ahí. Por algo tan sencillo como una máquina de café, estamos dispuestos a permitir que nuestros corazones se endurezcan. Y después nos damos cuenta, 2 o 3 días después, y estamos hablando cortado a esa persona. Ustedes las mujeres que a veces tienen como que el olfato, le apestamos a ustedes. Porque algo tan sencillo como una máquina de café, como que no estuviste a tiempo para salir, como un error que se hizo en la cocina, hice algo y no me diste la adecuada reconocimiento, comienza a endurecer nuestros corazones. Le voy a decir esto, muchas veces la lujuria nace de corazones resentidos. Porque estamos resentidos, entonces no vamos a encontrar satisfacción, no vamos a ver a la persona como superior, la vamos a ver como menor. Yo siempre he dicho a Katy que ella puede abrir mi computadora, puede abrir mis teléfonos, puede hacer lo que ella quiera, pero que mire primero si yo estoy tratándola a ella con menos amor. Porque muchas veces el camino a la lujuria es el resentimiento. O para ustedes, las damas, pudiera ser el camino a la falta de gozo, al nagging, que se crea de un resentimiento porque el evangelio en ese momento no pudo funcionar para extender gracia. Y vamos a ir a un texto ya mismo que fuimos, Efesios 4, 31, 32. Hermanos, cuando hay una ofensa en nuestros corazones, hay varias opciones. Y busquen el texto, pero presten atención porque creo que esto es bastante importante. ¿Qué opciones tenemos cuando me ofendo contra nuestra pareja? ¿Cómo puedo caminar ese momento? Katy me dice algo y me ofende lo que ella dice. Tengo varias opciones. Tengo opciones no bíblicas y opciones bíblicas. Una opción no bíblica es el resentimiento. Otra opción es atacar su comentario y pelear contra ella. Hacer un comentario sarcástico. Un día de Navidad, y no sé, hay personas que no celebran la Navidad, estábamos con los regalos y abrimos los regalos y los niños
Y Joey era un regalo que había que, como que hacer un setup. Y como yo le dije, no soy el más handyman. Y Katy me dijo, ¿vas a ayudar a Joey a hacer eso? Y en verdad yo no quería. Y ella me dijo así como que, este día es para los niños, que sean y qué. Y a mí eso me cayó en mi corazón, hermanos. Resentimiento. Fui, ayudé al nene, lo hice. Al rato, a la nena le habíamos comprado algo que necesitaba hacer, pero de mami. Y cuando la nena quería hacer eso y Katy no quería, yo con una voz bien sarcástica le dije, hoy es el día para los nenes, para hacer las cosas. Hermanos, vamos a ver en el texto que a veces llegamos al punto que el resentimiento se convierte en un acto ofensivo adrede. Yo con toda intención dije esas palabras para defenderme, pero para hacerla sentir a llamar. Efesios 4:31. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Yo estoy convencido que el resentimiento es una de las artimañas, herramientas que usa el enemigo, que nuestro pecado en nosotros también crea para separarnos de nuestras parejas, para crear división, para crear una muralla entre nosotros. Muchas veces no servimos por resentimiento. Yo soy siempre el que sirvo, que se sirva a él ahora. Ese resentimiento nos limita el poder dar nuestras vidas y amarnos los unos a los otros. Y el verso 31 de Efesios 4, muestra este aspecto de la unidad que tenemos que tener. Y Efesios del 1 al 13 es este trabajo redentor de Jesucristo, que para mí una de las partes más importantes en el capítulo 2, cuando muestra que somos el templo donde Él habita, la unidad del trabajo que el Señor ha hecho. Yo creo que mucha gente se enfoca en Efesios capítulo 2 al principio, porque son estos gloriosos textos que hablan de nuestra salvación por gracia y se olvidan del trabajo infinito de la gracia del Señor, que ahora somos su templo. Y somos su templo juntos, cuando nos juntamos como iglesia. Por eso congregarnos es tan importante, hermanos. Porque en ese momento Dios ha dicho que va a habitar de una forma especial en medio de nosotros, así como habitó su templo en Edén, así como habitó su templo en el tabernáculo, así como habitó en su templo en el templo, así como habitó en el templo cuando Él caminó en esta tierra. Ahora su templo es cuando la iglesia se reúne, no necesariamente en paredes, pero se reúne con personas presencialmente y Él hace su presencia en ese lugar. Entonces Efesios 2 muestra ese momento glorioso y ahora dice, capítulo 4, hace todo sentido, trabajar por la unidad. Si el templo es donde estamos nosotros, que fueron salvados por gracia, ¿me están siguiendo? El argumento llega a este momento que dice trabajar por la unidad y luego al final del capítulo 4 él pone diferentes pecados que pueden afectar la unidad. Si el que joba, que deje de jobar. Pues claro, yo traje este iPad. Yo dejo este iPad por aquí, alguien me lo roba, mi unidad con ese hermano en Cristo se va a afectar. Nuestras palabras, ¿cómo hablamos? Y ahora habla de este aspecto que dice, se ha quitado a vosotros toda amargura. Y si ven, aquí Pablo nos presentan como cómo se va escalando la amargura y se va haciendo algo más y más severo si no trabajamos con ella de la amargura. ¿Están conmigo? ¿El café funcionó? Tengo un problema que mi estómago se ha vuelto muy refinado y solamente puedo tomar café expreso. En verdad, sí, porque el café, mira, me están juzgando. No juzguen, hermano. No juzguen. Y uno, ay, Mr. Starbucks. El café expreso se queda a pH balanceado por el proceso que hace y no me queda acidez. Los otros cafés se les remueven unos aceites naturales y se hace más ácido y eso es lo que me causa acidez. Así que este estómago refinado que tengo ahora, se lo estoy diciendo, hermanos, tener 47 no está fácil. Se ha quitado a vosotros toda amargura, hermanos. ¿Qué es amargura? Es cualquier aspecto que nuestro corazón está guardando resentimiento contra otra persona.
Y eso puede llegar de diferentes formas. Puede llegar que alguien hizo algo contra ti y tú te ofendiste. Hay dos opciones. Hay varias opciones. Una opción es que tú te ofendes y guardas eso. Otra opción es, opción número 1, te ofendiste, lo guardaste y vamos a ver cuál es el resultado de eso. El resultado es, vamos a ver mejor el resultado ahora. Enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Ves cómo se va subiendo de una amargura a un enojo? Ahora él te habla y tú, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué pasó? Hay una amargura en el corazón. Esa amargura va a ira y va a gritos. Nadie se casa y va a la luna de miel y dice, en 2 semanas yo le voy a gritar a esta mujer para que ella sepa quién es el que manda. No, hermanos, es una amargura que se volvió un enojo, que se volvió una ira, que salió en gritos. Y luego viene maledicencia, así como toda malicia. Maledicencia y malicia son actos que se hacen con toda la alevosía, wow, yo no sabía que podía ser esa palabra, de hacerle daño a otra persona. Tú la haces conscientemente. Oh, hermano, y tengan algo en cuenta. Nos gusta decir, esta no es mi intención. En casa hay una regla. De la abundancia del corazón, abre la boca. Lo que salió por esa boca es lo que había en el corazón. No es ¿cuál es mi intención? No. El corazón es engañoso, no sabemos nuestras intenciones. Pero lo que sale por mi boca era lo que había en el corazón, revela lo que había en el corazón. Porque nos gusta siempre excusarnos, esa no es mi intención. No, tus palabras objetivamente eran ofensivas. Opción número 1, me coge esa amargura y va creciendo y pasando todo eso. Bueno, hermanos, yo he pasado por todos esos escalas de la amargura. La otra opción que tenemos es bíblica, ir a hablar con la persona. Voy a decir una primero. La segunda opción, hermanos, es pasar por alto. El Señor en Romanos habla que nuestros pecados, Él pasa por alto nuestros pecados. Cada vez que Katy peca, yo no tengo que ser el policía del pecado y decirle, estás pecando. Yo tengo que extender gracia y misericordia, especialmente en áreas que no son pecados recurrentes en su vida. Ejemplo, ella no es una mujer airada, gracias al Señor. A veces se levanta como, en Puerto Rico decimos crispy. Pero yo digo, está bien, yo la voy a dejar. Está como media crispy. Que breguen los nenes con ella ahí. Pero eso no la caracteriza a ella. Si ella está crispy, que en verdad no es crispy, es airada. Nos gusta cambiar los pecados por palabras que no son tan fuertes y no tienen significado bíblico. Hermanos, los cristianos no tienen estrés, tienen ansiedad. El estrés no es un pecado, la ansiedad es un pecado. El estrés es algo externo, la ansiedad sale dentro de mí. Tenemos que usar las categorías bíblicas de pecado. Entonces, si ella está airada, no crispy, airada, pero eso no es lo que la caracteriza a ella. Yo lo paso por alto ese pecado, pero lo paso por alto por medio del Evangelio. Cristo murió por ese pecado. Yo no tengo que traer juicio sobre ella en ese pecado. Porque si no lo hago por medio del Evangelio, después a las 2 semanas se lo voy a mencionar. Realmente si lo paso por alto es porque eso se quedó atrás. As far as the east is from the west. Los pecados son removidos. Esa es opción número 2. Opción número 3, si tú dices, mira, en verdad esto es algo que tengo que hablar con ella, porque mi ofensa es profunda. Pueden ser cosas que son más recurrentes en la vida de la persona. Algo que yo le animo a las personas es que cuando vayas a hablar del pecado de tu pareja, trates de ver que son áreas que son para el crecimiento de ella más de la conveniencia tuya. Porque usualmente somos rápidos en ir a corregir las áreas que nos son más convenientes que las áreas que son para mayor crecimiento de ella. Pues, eso es una. Cuando ella está un poquito así airada, eso tiene quizás un efecto inmediato más en el hogar que cuando ella es un pecado, que estoy más pendiente de ella, está falta de gozo. Falta de gozo en su vida va a tener un efecto espiritual mayor. Yo debo estar más pendiente y si la veo pecando de esa forma, tengo que tratar de hablar con ella porque me importa más su bienestar espiritual que la comunidad mía. Y eso es un área. Hay áreas a veces que yo digo, mi amor, la forma que te voy a liderar es que vayas a hablar con otra mujer, porque en esta área yo conozco mi corazón y creo que la forma que te voy a tratar de liderar es egoísta. Es por mi bienestar. Así que
no es que estoy relegando mi liderazgo, pero mi liderazgo es, ve a hablar con una mujer piadosa que te pueda ayudar en esta área, qué sé yo, no sé, ¿qué tantas veces tenemos intimidad? ¿Qué hombre con una buena conciencia puede decir que va a tener esa conversación pensando en el bienestar de su esposa? Entonces hay temas que en ocasiones yo en mi autoridad delego hablar a otras personas, pero cuando voy a sacar la paja, tengo que sacar el tronco primero de mí. Y tengo que primeramente decir ciertas cosas. Tengo que ir sin pasar un juicio, tengo que ir a ver si lo que ella hizo fue pecar. No puedo pasar, yo estoy ofendido, puede ser que no esté ofendido por algo que haya sido un pecado. Eso es una posibilidad. Y eso debe reflejarse en la forma que me voy a comunicar con ella. ¿Me están siguiendo? Tenemos opciones. Número 1, guardarlo en el corazón, amargarnos. Número 2, pasarlo por alto. Número 3, ir a hablar con ella, pero eso tiene diferentes opciones. Porque puedo ir a hablar con ella ya con un juicio hecho y decirle, esto es lo que te tienes que repetir, esto es lo que tienes que hacer, cambia. O puedo ir con una actitud humilde, haciendo preguntas. Y hermanos, si la persona tiene una explicación razonable de su conducta, uno dice, ¿está bien? Yo no soy el Espíritu Santo, no puedo saber lo que está dentro de ti, pero algo que ambos deben conocer es, si eso es algo que el Señor quiere ver en la vida de esa persona, ese pecado va a salir otra vez. Entonces tú puedes confiar en el Señor. No tienes que estar ansioso de que no, este es el momento, estaba esperando este momento para cogerlo, para atraparlo. Tengo el ejemplo. Si eso es algo que el Señor va a ver con esa persona, podemos hacerlo en paz y calma, pero vamos y hablamos con Él. Si la persona dice, mira, en verdad, pequé contra ti. Gloria al Señor. Y ahí hay un proceso que se debe confesar ese pecado. Nuevamente, la persona confiesa el pecado. No dice esto. Bueno, si te ofendí, te pido perdón. ¿Sabes cuál es el problema del si te ofendí ese? El problema del si te ofendí ese, número 1, no estás aceptando tu responsabilidad. Número 2, estás haciendo culpable a la otra persona. Porque le estás diciendo, tú eres una flor tan sensible que te ofendes de cualquier cosa, y si te ofendiste y te marchitaste por esto que yo hice, que en verdad no es algo tan grande, pues te pido perdón. ¿Ves cómo le estás tornando la culpa a la persona en lugar de tú tomar la responsabilidad? La forma que se confiesa pecado, hermanos, es diciendo, perdóname por airarme, perdóname por ser egoísta, perdóname por pensar más en mí, perdóname por no tomarte en cuenta a ti como mayor que yo. Y a veces, hermanos, vamos a donde la persona y le damos tiempo a la persona que medite. En verdad, si hay pecado. Y cuando se confiesa pecado, hermanos, extendemos perdón a esa persona. En casa decimos esto. Y no lo decimos como el papagayo. Porque el Señor me ha perdonado de pecados mayores que estos. Me es fácil perdonarte. ¿Ves cómo es el Evangelio impulsando el perdón? Pero para que el resentimiento no caiga, tiene que ser el Evangelio dándonos esas diferentes formas que vamos y conversamos con la persona y vemos a ver si hay pecado. Si no hay pecado, podemos pasar por alto la situación o podemos amargarnos. Y el verso 32 nos muestra cómo el Evangelio nos ayuda a lo contrario. Ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, la clave aquí, la funcionalidad central del Evangelio, ¿qué es lo que el Señor hizo? Dios me perdonó en Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Cómo yo puedo perdonarla a ella? Porque Dios me perdonó en Cristo y ahora que yo soy perdonado. Por eso puedo ser amable, por eso puedo ser misericordioso, por eso puedo extender perdón. Muchas veces, ¿por qué Cristina? ¿Se acuerdan de Cristina? ¿No se acuerdan de Cristina? El programa de Cristina, que ella hacía así. O Dr. Phil o cualquiera de estos programas terapéuticos. Usualmente esta es la razón que te dan para tú perdonar a otra persona. Perdónalo. Si él ni sabe que tú estás haciendo eso y tú estás con eso en el corazón, mira cómo tú estás tan amargado por eso, mira cómo eso te afecta. Hermanos, a veces la gente está hasta así como está viroteado por la amargura.
Porque es algo que es fuerte en el corazón de la persona y tiene un efecto físico. Dice, perdona a la persona, te vas a sentir mejor. Oh, hermanos, eso es una razón egoísta, eso no es una razón bíblica. Estoy perdonando para obtener un beneficio. La realidad del caso es que si tú eres creyente y estás amargado, aunque la otra persona haya pecado contra ti, tú estás pecando y tu conciencia no va a estar tranquila. Si tú eres un verdadero creyente, tú no vas a poder estar tranquilo. Porque la amargura es pecado, la Biblia lo presenta claramente. Y entonces, en ese sentido, la razón que perdonamos no es para sentirnos mejor. Te vas a sentir mejor, ¿tú sabes por qué? Porque tu conciencia va a estar tranquila. Pero esa no es la motivación de hacerlo. La motivación de hacerlo es que nosotros hemos sido perdonados. Hermanos, y aquí es donde Lucas 17, Mateo 18, que hablan de este aspecto de que nuestra deuda, tenemos que creernos eso, hermano. Nuestra deuda contra Dios es mayor que nuestra deuda que alguien tenga contra nosotros. La realidad, hermano, es que el perdón cuesta. Cuando tú perdonas a alguien, tú le estás diciendo, yo estoy absorbiendo las consecuencias de tu acción y te estoy librando de toda la consecuencia de esa acción. Yo la estoy absorbiendo. Cuesta el perdonar. Por eso solamente el Evangelio nos puede impulsar a hacerlo, realmente. Y lo que nos ayuda, lo que nos mueve, lo que nos motiva es saber, ese pecado que esa persona cometió jamás se compara con la deuda que yo tengo contra Dios. Jamás se compara, y le voy a decir por qué. La Biblia lo presenta claramente en Lucas 17, en la parábola del rey que perdona la deuda del hombre rico y luego ese hombre no perdona la deuda de otra persona. La deuda del hombre rico, y no vamos a ir al texto, la deuda del hombre rico, si la traducimos en dólares ahora, eran, hermanos, ni el de Amazon podía pagarla. Era la deuda imperdonable. La deuda menor, entonces el rey le perdona y él sale, y esta deuda infinita es perdonada. Y él sale y alguien tiene una deuda que es una deuda significativa. La traducción de esa deuda era el salario de un año de una persona. Vamos a decir que en el sur de la Florida el salario de un año, vamos a decir $35,000, 40. Vamos a decir 40, es un montón de chavos. Si a mí alguien me debe 40,000 pesos, eso es significativo. Eso no son que le presté la máquina de podador y no me la devuelto, algo así. Es algo significativo. Es el salario de un año. Pero el punto es, te acaban de perdonar una deuda imperdonable. ¿Cómo tú no vas a extender esa misericordia que tú has recibido? Porque lo que muestra es cuando no podemos perdonar, y nuevamente no estamos diciendo que no es que es fácil perdonar, es difícil, pero el Evangelio es el que nos impulsa diciendo, a mí me perdonan una deuda imperdonable. ¿Cómo yo no puedo perdonar esta deuda significativa? Porque no estamos diciendo que no es significativa, pero jamás se compara. A mí me gusta ponerlo de esta forma, hermanos. Cuando Katy peca contra mí, yo siempre estoy diciendo que ella peca contra mí, ¿verdad? Porque es que yo nunca peco contra ella, hermano. O yo peco contra ella, es que todo el mundo la ve así y dicen, ay, es que allá jamás puede, mira para allá que angelita. Cuando yo peco contra ella o ella peca contra mí, estamos pecando contra personas finitas. Cuando pecamos contra Dios, estamos pecando contra un ser infinito. Así que, por eso, si fallamos en la letra más pequeña de la ley contra Dios, somos merecedores de un castigo eterno. Es que no vemos la santidad de Dios, hermanos. Y no entendemos cuán santo es Él, cuán grandioso e infinito, y cómo nuestra ofensa más pequeña es infinita. Por eso hay gente que puede pensar, es que es injusto que si fallamos en lo más pequeño de la ley, merezcamos un castigo eterno. Es que no lo miramos de la perspectiva de un Dios infinitamente santo. Si no ha leído La santidad de Dios de R.C. Sproul, se lo animo a que lea ese libro. Mi hijo ahora mismo a los 14 años lo está leyendo y yo veo el efecto que está teniendo en su corazón. De entender, es que Dios es diferente a mí. Es que Dios es infinito.
es que la falla más pequeña contra un Dios santo y perfecto, yo no la puedo pagar. Pero hermanos, estas son las buenas noticias. El Dios infinito se hizo hombre para tomar nuestra deuda infinita. Por eso tenía que ser Jesús. Por eso no hace sentido que ninguno método de salvación fuera de Cristo sea apropiado, porque solamente Dios mismo podía tomar nuestra deuda infinita, Él siendo infinito en forma de hombre por nuestros pecados. ¿Cómo no le voy a extender perdón a ella? ¿Cómo ella no me va a extender perdón a mí? Y hermanos, y podemos vivir en un ambiente donde se crea una cultura de gracia, donde perdonar y pedir perdón es parte del día a día, donde cuando corregimos a nuestros hijos, los corregimos, pero si los corregimos en ira, le decimos perdóname. O hermano, yo creo que eso tiene un efecto más profundo en ellos que muchas veces sermonearlos por largos tiempos. Hay que sermonearlos a veces. Pero el que ellos desde pequeños vean, papi me dice que él no es perfecto, papi me pide perdón, mami me pide perdón. Ellos ven el evangelio modelado y se crea una cultura de gracia donde en verdad, hermanos, el pecar es algo serio, pero no es que se cae la casa porque sabemos que tenemos una esperanza en Jesucristo. A veces cuando estamos en medio de discusión, Katy y yo, de diferencia, yo a veces me paro, yo no sé si la tiento cuando le digo esto, pero yo le digo, en medio de esto tenemos esperanza, Katy. El Señor va a usar esto para nuestro bien. Y al final de esto nos vamos a reconciliar y vamos a tener intimidad. La motivación para la reconciliación. ¿Qué cosas causan resentimiento en las parejas? ¿Qué cosas causan resentimiento en las parejas? Yo creo que en el hombre, hermanos, el sexo es una de las cosas que causa mayor resentimiento en el hombre. El aspecto en ocasiones de sentir rechazo, de sentir que sus acercamientos no son aceptados. En general eso puede causar mucho resentimiento en el hombre. Ese sentido de esta área que es tan importante, hermanos, y el sexo no es simplemente un acto físico, hermanos, es la expresión más profunda del matrimonio, donde dos personas que están unidos en todas las áreas, están unidos físicamente. Y una de las cosas que pueden afectar más la intimidad física es el resentimiento. Yo creo que a las mujeres les resiente que busquemos sexo sin tratar de resolver cosas que ellas están resentidas con nosotros. Sí, bueno, este hombre, estábamos peleando ahorita y ahora viene aquí a sobarme. A la mujer, hermanos, resiente, nuevamente estoy dando brochazos amplios. Pueden haber que hayan diferencias, pero muchas veces la mujer resiente la falta de amor. Yo creo que ahí donde hay textos, a mí me gusta decir eso, tenemos que acampar y meditar en ciertos textos. Primera de Pedro, las tratamos como vasos más frágiles, como coherederas de la gracia. Efesios capítulo 5, que es un texto que todo matrimonio debe estar concentrado en ese texto, donde presenta esta realidad de que el matrimonio es para mostrar el evangelio y mi labor es lavarla con la palabra de Dios para que ella sea más como Cristo. Entonces, y amarla como Cristo amó a la iglesia. Mira lo que ese texto muestra. Ese texto dice que yo estoy llamado a amarla. Ese texto no dice que yo estoy llamado a asegurarme de que ella se someta a mí. Por el otro lado, el texto dice que ustedes deben respetarnos, someternos. Una de las cosas que más resienten los hombres es que las mujeres no los respeten. Perdone la palabra, muchas veces hombres son castrados porque la sociedad nos tratan como idiotas. Everybody loves Raymond. Él era un idiota. Los Simpsons, Homero es un idiota. Los hombres son todos idiotas. Y nos comemos eso y vemos que las fallas o las áreas de debilidad de tu esposo, piensas que este hombre es un idiota, me casé con un idiota. Y de verdad lo tratas como un idiota.
Y el hombre tiende a resentirse. Katy una de las cosas que más Katy me dice es cuando yo te admiro. Cuando ella me dice eso, hermano, ella me dice yo te amo y me gusta, pero cuando ella me dice yo te admiro, chacho, eso yo estoy... Sí, no, en verdad, yo me siento ahí, saco pecho. Que ella me admire, pero cuando yo le digo a ella, yo te amo, yo solamente tengo ojos para ti. Eso tiene un efecto diferente cuando yo digo, tú eres mi héroe, yo te admiro. Aunque ella lo aprecia, tiene un efecto diferente y resentimos en ocasiones esa falta de poder expresar estos aspectos que son importantes. Y ahí necesitamos el Evangelio nuevamente, hermano, porque el punto que quiero llevar es, la Biblia habla de ponernos y quitarnos acciones por medio del Evangelio. Desde mi perspectiva, lo contrario al resentimiento no es perdonar. Perdonar es lo que resuelve el resentimiento. Pero ¿qué es lo contrario al resentimiento? Para mí es el agradecimiento. ¿Qué conducta debo poner en mi vida que es contraria cuando estoy resentido? Y es estar agradecido de nuestra pareja. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Verso 4. Entonces me estoy moviendo del resentimiento al agradecimiento. Ok, un poquito de trasfondo para que entiendan lo que voy a tratar de comunicar. Y esto es un principio que D.A. Carson comunicó en su libro La Cruz y el Evangelio Cristiano. La iglesia de Corinto, hermanos, era, en palabras puertorriqueñas, un revolú. Un sal para afuera. El pecado abundaba. Se demandaban por cosas triviales el uno a los otros. Permitían inmoralidad sexual en medio de su congregación que ni aun los gentiles cometían. El caso del hijo que se acostaba con la esposa del papá. Utilizaban los dones espirituales, importando lo que pensemos de ellos ahora, para alzarse en la iglesia en lugar de servir y edificar a la iglesia. Utilizaban la cena del Señor unos para embriagarse mientras otros no tenían que comer. Unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Sujel, yo soy de Miguel. Entonces nos utilizamos cosas que en lugar de unidad trae desunidad. Y una de las cosas más sorprendentes del libro de 1 Corintios es que Pablo los trata como creyentes. Es increíble. El libro de Gálatas no los trata como creyentes, mostrando que a veces quizás el fariseísmo que a veces podemos adoptar pensando que tenemos la sana doctrina cogida por el mango nos puede llevar a ser una falsa iglesia. En lugar, hermanos, yo soy todo acerca de la sana doctrina, pero no podemos creer que somos mejores que quizás hermanos que tienen algunas fallas en algunas áreas y cegarnos y decir, como hacían los de Galacia, que Pablo dice, ¿qué tan rápido soltaron el Evangelio? Volviendo a 1 Corintios, mira lo que dice en el verso 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todos fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento. Así que como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tú lees esos primeros versos ahí y no pensaría que está hablando de la iglesia que va a estar hablando de todos los pecados que esta iglesia está cometiendo. Porque lo que él está hablando ahí es lo que él ve cómo Dios está trabajando en medio de esta iglesia a pesar de todos los pecados que hay en medio de ellas. Me encanta cuando dice en el verso 7, de manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué es esa palabra don en griego? A ver si alguien me la dice. ¿Qué? Carisma. ¿Qué es lo que Pablo hace en 1 Corintios 12, 13 y 14?
corrige el uso de los carismas. No voy a entrar aquí qué tú piensas de los carismas ahora. Pero es increíble que Pablo, ellos tenían, hermanos, no voy a usar la palabra puertorriqueña, pero un jebulú con eso de los carismas allí. Tenían eso un sal para afuera. Y Pablo, en lugar de decirle, vamos a acabar esto, vamos a parar esto, él les dice, verso 8, verso 7, de manera que nada os falta en ningún carisma. Está animando la presencia que hay de los carismas. Dice, están todos presentes en ustedes. Después voy a hablar con unos que están usando mal. Pero Pablo utiliza algo y es que se pone unos lentes de ver las evidencias de la gracia de Dios, y esto sale de Don Carson, en la vida de las personas con que él estaba trabajando. Y tenemos que hacer eso en el matrimonio, hermanos. Y eso solamente lo podemos hacer a través del Evangelio. Porque Pablo podía separar la realidad de que estas personas, aunque habían conductas que no presentaban la gracia del Señor en ellas, él sabía y él confiaba en el Evangelio. De manera que no falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Ahora mismo quizás no son irreprensibles porque nadie lo es, pero en ese momento van a ser irreprensibles en la persona de Jesús. Esa era la esperanza que le ayudaba a Pablo. Él no está diciendo, pasándole la mano al pecado, no me malinterprete lo que estoy diciendo. Él no está ignorando el pecado de las personas, él no está dejando de bregar con él, va a bregar con él, pero primero se pone el lente del Evangelio para poder ver y decir, Dios está trabajando en ellos. Hermanos, eso hace una gran diferencia. Pastoralmente hace una gran diferencia. Yo trato todos los domingos de ponerme los lentes del Evangelio, porque si no veo el hermano que llega tarde, el hermano que le tocaba hacer algo y no lo hizo, el hermano que siempre está quejándose y no hace nada a él, pero siempre se está quejando. Y si simplemente veo eso, hermanos, me voy a poner amargado, me voy a poner endurecido y no voy a servir con amor al cuerpo el cual Dios dio su vida por ellos. Tenemos que hacer lo mismo en el matrimonio. Usted me puede decir que él ronca, usted me puede decir que él no ayuda, usted me puede decir que es medio vago, usted me puede decir que ella siempre está quejándose, que ella siempre está diciendo lo que usted hace mal, que ella está detrás de ti porque no le has puesto unas cosas en la casa desde el 2015. Escúchame bien, no te estoy diciendo que no lidiamos con esas cosas, pero hasta que por medio del Evangelio no ves la gracia de Dios en la persona, no vas a poder corregirla en amor. No vas a poder extender gracia. Cuando nosotros aprendimos este principio, me acuerdo la primera vez que lo practiqué en casa. Estábamos en la casa de Coppermine Cross en Katy y me acerqué, nos enseñaron este principio de extender evidencias de gracia, comunicar aspectos donde vemos Dios trabajando en la vida de las personas. Y me la acerqué a Katy y le dije, yo le doy gracias al Señor. Ni me acuerdo lo que le dije. Yo creo que era por las cosas que ella hacía en la casa. Ella me miró, ¿cómo que le va a este hombre? Y al principio se sentía raro, awkward, fake. No se sentía natural. Pero se convierte, hermanos, en una práctica donde no creo que es una práctica, creo que es un principio bíblico que extiende gracia. En la crianza, mi esposa da escuela en casa a los niños. No es la única forma de dar educación a los hijos. Es la que nosotros hemos escogido hacer por diferentes razones. Muchas de ellas, una de ellas me encanta vacacionar y nos lo llevamos en medio de las clases. Y a ellas en ocasiones se le hace difícil ver dónde Dios está trabajando en ellos porque está tan consciente de qué cosas están haciendo mal. Y a mí me toca en ocasiones decirle, Katy, mira lo que está haciendo Dios aquí, mira cómo Dios está trabajando en ellos. Porque muchas veces estamos tan enfocados. Y tenemos que, hermanos, ponernos como unos lentes y comenzar a ver dónde está la ver, Señor. Mira, si el esposo tuyo no quería venir y vino, gloria a Dios, es una evidencia de la gracia del Señor. En vez de salir de aquí, chacho, veniste ahí, estaba con una cara, tú querías irte, que ni qué. Dale gloria a Dios que vino. Dale gloria a Dios que vino.
Pero no, nos vamos, te dormiste para la te tuve que dar para el codazo. Viniste por el café y por la galleta. Y hacemos eso, hermanos. En lugar de decir, mira donde Dios está trabajando. Mira lo que Dios está haciendo. Mira todo lo que ellos estaban haciendo mal. Pero Pablo tomó el tiempo de recordarles y decirles, por lo que Cristo ha hecho hay fruto en ustedes. Y es un área que tenemos que practicar en nuestros hogares, que tenemos que cultivar a nuestros hijos, decirles las evidencias de gracia. Oh, hermano, una de las formas que yo creo que cultivamos que no sean fariseos es eso mismo. Diciéndole, mira donde Dios está trabajando, que ellos se puedan saber que Dios está trabajando en unas áreas y que hay otras áreas que papi y mamá están trabajando para que crezcan. Y que el Evangelio es suficiente para ambas. Así que, hermanos, comenzamos hablando primero en la primera sección que necesitamos servirnos los unos a los otros. Pero lo que nos impulsa al servicio es la funcionalidad central del Evangelio. Es el Evangelio el que me impulsa a servir. Y ahora vimos que el resentimiento puede ser aquello que nos divida, que nos separe. Hermanos, a veces yo le puedo decir a algunos de ustedes, quizás hay tanto resentimiento que no sabes por dónde empezar. Quizás tú estás a un nivel que dijiste, ¿con quién yo estoy aquí? ¿Quién es esta persona que está casada al lado mío, que ya no lo conozco? Porque el resentimiento es tan profundo. Yo lo que le animo es, comiencen sacándose el tronco ustedes. Comiencen mirando, ok, he guardado resentimiento, no fui ido al Evangelio, el Evangelio es suficiente. Y extiendan gracia, comiencen extendiendo ánimo en las áreas donde Dios está trabajando en la otra persona. Y comiencen poco a poco a dialogar por medio del Evangelio las cosas donde pueden crecer y las cosas que se han ofendido el uno al otro. Oh, hermanos, son conversaciones difíciles. Fueron como 2 años, Katy, de conversaciones difíciles que tuvimos cuando... Tuvimos como 2 años, hermanos, que íbamos de day night a hablar de estas cosas. Y era difícil. En un restaurante llorando, en un restaurante medio molesto, en un restaurante conversando, pero siempre diciendo que el Evangelio es suficiente para esto. Hasta que llegó un punto que yo dije, Katy, no podemos seguir saliendo para esto, vamos a salir para vamos a salir para divertirnos un poquito. Y un principio en esto, hermanos, es, si tú has pecado contra alguien por 20 años, no esperes que la persona confíe en ti en 2 semanas. Si tú has hecho algo por 20 años, no esperes que la otra persona en 2 semanas ya está convencido. Le voy a dar el ejemplo. Yo pequé, yo les dije a ustedes que yo pequé seriamente contra mi esposa de este sentido de autojusticia. Cuando yo confesé mi pecado y empezó a haber cambio en mi vida, había momentos que ella entonces, como yo estaba más mansito, como que ella cogió fuerza y dijo, espérate, yo puedo meterle unos cuantos aquí. y había momentos que ella sentía, yo decía algo y ella como que lo miraba por el lente de la autojusticia y se defendía. Yo tuve un mentor que me dijo algo que fue de mucha ayuda, que yo le decía a Katy, mi amor, yo sé que tu deseo de defenderte es porque yo pequé contra ti de tantas formas que tú te sentías que tenías que defenderte. Yo espero que un día puedas confiar en mí. Tuvimos un tiempo extenso que tomó eso. Y no es que ella no me había perdonado, pero yo tenía que entender, yo pequé de una forma significativa contra ella por mucho tiempo. Les voy a dar otro ejemplo, cuando llegan adulterios a la oficina. Gracias al Señor en nuestra iglesia no ha habido mucho. Pero yo sé que hay un arrepentimiento genuino de la persona si a las 2 semanas el hombre no está acá diciendo, ella no se quiere acostar conmigo. Y digo, pero cabezón, tú acabas de violar la promesa más profunda y estás pensando ya que ella, no, pues si me perdonó, eso es una manipulación. Una persona que ha pecado contra alguien está dispuesto a aceptar condiciones razonables que la otra persona pone para mostrar su arrepentimiento. Entonces, hermanos, número 1, quiero animarles. A veces cuando venimos a estas, podemos salir como que un poquito abrumados y aturdidos. ¿Dónde comienzo? Comienza por el Evangelio.
Comienza enfocándote en lo que Cristo ha hecho y en la realidad que por lo que Cristo ha hecho, cualquier cosa que salga a la luz y a la superficie, Él ya murió por ese pecado. Tienes que comenzar por el Evangelio y que el Evangelio afiance lo que vayan a trabajar en sus vidas. Número 2, que no se desanimen. En verdad, hermanos, como dije nuevamente, si hay gracia en sus vidas, vean esas gracias y animen. Si no se están golpeando, si no se están adulterando, hay gracia en sus vidas. Y si están pasando esas cosas, el Evangelio es suficiente. Y comiencen una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Vayan cuando hayan bregado con su tronco, vayan a su pareja y dile, ¿qué área de mi vida te tienta a crear resentimiento en mí, sobre mí? Vaya preparado, no vaya a defenderse, vaya con el Evangelio, vaya a escuchar, escuche, no ponga justificaciones. Cuando la otra persona dice, ¿estás abierta a escuchar mi perspectiva? Y le dice, puedo ver lo que tú ves, yo lo veo de esta forma, pero estoy dispuesto a orar por eso y a meditar en eso. Y comienzan a tener conversaciones que glorifican a Dios, escogiendo sus palabras y queriendo servir el uno al otro. Pero hermanos, tiene que empezar por el Evangelio. Tiene que empezar con la realidad de saber nuestra identidad está en Cristo. Y el pecado que vayamos a sacar de mi vida no me identifica. Lo que me identifica es lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que hermanos, pudiéramos hablar de cómo mejorar la comunicación. Sin el Evangelio la comunicación no va a ser efectiva. Es más, cuando tú comienzas a servir a tu pareja, tu comunicación va a ser mejor. Porque si a mi esposa le sirve que yo le dé detalles, voy a enfocarme en darle detalles porque no es acerca de mí, sino es acerca de ella. Podemos hablar sobre la intimidad sexual y hay varios capítulos que hablan de eso. Hermanos, yo estoy convencido que Hollywood nos vende fuegos artificiales. Y es tremendo cuando hay fuegos artificiales. Pero no siempre hay fuegos artificiales. Pero usted sabe qué, lo hermoso es un hombre y una mujer desnudos y no se avergüenzan porque son uno. Yo le digo a Katy, cuando a veces no hay fuegos artificiales, no es que no pase mucho. Yo le digo esto a Katy, qué bueno que estamos casados y tenemos el día de mañana. Esa búsqueda de intimidad va a continuar y mañana podemos hacer. Pero usted sabe cuándo yo creo que los matrimonios experimentan la mejor intimidad sexual. No es cuando se buscan el Kama Sutra o se buscan la que se ni qué. Hermanos, es cuando hay unidad. Cuando los corazones están unidos por medio del Evangelio, cuando no hay resentimiento, cuando se pueden mirar a los ojos y decir te amo. Ahí se experimenta la mayor y la mejor intimidad que trae mayor satisfacción. Y eso solamente lo puede experimentar el Evangelio. El mundo nos dice, el mejor sexo se experimenta cuando haces algo daring, cuando continúas con el spice en la cama. Y el mejor sexo es cuando podemos mirarnos a los ojos con ternura y decir, te amo. Tú me satisfaces y tú llenas mi vida, hermanos. Y eso solamente es cuando el Evangelio ha bregado con nuestros corazones. Así que, hermanos, les animo que continúen creciendo en este proceso de extender perdón, de ver las evidencias de gracia. Y cuando fallen en extender perdón, o fallen en extender las evidencias de gracia, ¿ustedes saben qué? El Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente. Y nos ayuda a poder seguir caminando y poder seguir glorificando al Señor. Así que les agradezco. Yo sé que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero el verlos aquí es una evidencia de gracia. En medio de una pandemia, en medio de actividades, de diferentes aspectos, realmente un privilegio para Katy y para mí poder servir al cuerpo de Cristo en esta mañana. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos en tu misericordia que tú nos ayudes a ver las evidencias de gracia en nuestras parejas y nos ayudes a extender gracia y perdón cuando han pecado contra nosotros.
Que seamos humildes en comunicarnos, que seamos humildes en transmitir la gracia que tú has extendido para con nosotros. Te pido por cada uno de estos matrimonios, donde quiera que estén, que puedan salir animados, porque aunque parezca que la tarea es imposible, el Evangelio nos da esperanza. Gracias por cada uno de ellos, por las familias presentes, gracias por el liderazgo de Michael, los diferentes pastores que están en medio de nosotros. Sé tú exaltado, Señor. Que un mundo que cada vez ataca frontalmente a las familias puedan ver una iglesia que quiere glorificarte al mostrar el glorioso misterio del amor de Cristo por la iglesia por medio del amor de un hombre por una mujer. Y cómo la iglesia voluntariamente sigue a Cristo y cómo las esposas voluntariamente siguen a sus esposos. Te damos gloria a Dios por eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.